Aleluya. Gracias, Jesús. Diga conmigo: de aquí a diciembre, la bendición de Dios me seguirá. La bendición de Dios me hará crecer, me prosperará. La bendición de Dios me va a llevar a un nuevo nivel de fe, poder y gloria. La bendición de Dios me va a llevar a un nuevo nivel de madurez espiritual. Y yo declaro que entro en el reposo de Dios, en el reposo de la fe, y declaro que toda la bendición me va a seguir. Bendecirá mi familia, bendecirá mi salud, bendecirá mi economía, bendice mi matrimonio, bendice a los hijos de mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda bien fuerte. La bendición te seguirá, prosperidad te alcanzará, si oyeres la voz de Jehová. La bendición te seguirá, prosperidad. La bendición me seguirá, dígalo en primera persona. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyeres la voz de Jehová. Vamos otra vez. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyere la voz de Jehová. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra sus mandamientos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y mi corazón. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyeres la voz de Jehová. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyeres la voz de Jehová. Vamos, dígalo. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyeres la voz de Jehová. La bendición me seguirá, prosperidad me alcanzará, si oyere la voz de Jehová. Levante sus manos y oren en el Espíritu conmigo. Vamos en fuerte y alta voz. Irabacaya senda levaca. Dora bacaya senda levaca. Diribikira basota levaca. Dora bacaya senda levaca. Diribikira basota levaca. Oh, tarabacaya senda levaque. Don tarabacaya senda levaque. Diribikira basota levaca. Erebacaya sanda levaca. Diribikira basota levaca.
Ota rabakaya senda lebake. Niribikira basota rebaka. De rebakaya sanda lebaka. Nonda rabakaya sota rebake. Niribikira basota rebaka. Diga conmigo, Espíritu de Dios, háblame por la palabra. Instruye mi corazón y mi alma para que prospere. Que tu palabra en este día sea la espada de doble filo que corte, que penetre hasta lo más profundo de mi ser. Espíritu de Dios, ayúdame a ser perfeccionado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De un aplauso bien fuerte, aleluya. Antes de que nos sentemos, sí, mire a alguien y dígale: sé persistente en buscar a Dios para que te prospere. Otra vez dígale: sé persistente en buscar a Dios para que te prospere. ¿Pueden sentarse, mis amados? Gracias, les amo. Hermosa, gracias. Bueno, como que algunos se tomaron en serio el puente, ¿no? Aleluya. Quiero comenzar esta serie a partir de hoy, conociendo al Dios que me prospera. Amén. ¿Cuántos quieren conocer al Dios que nos prospera? Vamos a conocerlo. Amén. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana con la visita de mi padre? Vuelve en octubre. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Y vamos a prepararnos de la mejor manera. Y permítame en instruirle en una de las gracias que Dios me ha dado, y es la prosperidad. Amén. Usted se va a quedar aterrado y sé que algunos me van a criticar, pero no me importa. Los que critican nunca escuchan los mensajes de uno. La prosperidad es más que manejar dinero. Amén. El apóstol Juan le escribió a un hijo espiritual y le dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. De manera que prosperidad es tener una muy buena salud. Prosperidad es tener un excelente matrimonio. No que no hayan problemas, no, lo van a ver, pero lo vamos a resolver. Ser prósperos es ver crecer a nuestra descendencia, es ver la salvación de Dios sobre nuestros familiares. Ser prósperos es estar cobijados por la gracia de Dios, es tener al Dios que nos favorece. Eso habla más que el sencillo y simple dinero. Amén. Ahora, segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Quiero comenzar por allí. Segunda de Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Escúcheme, de ese pedacito solo podría predicar este culto. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Nunca vamos a prosperar si no somos persistentes para aprender.
Diga, necesito ser persistente para aprender. Amén. La prosperidad es causa y efecto. La prosperidad no es buena suerte. La prosperidad es el resultado que persistimos por aprender, que nos esforzamos por buscar a Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Diga, persuadir. ¿Sabe qué significa la palabra persuadir? Entronizar la palabra para que se nos vuelva parte de nuestro sistema espiritual. Tenemos que aprender a vivir persuadidos. Amén. Tenemos que aprender a desarrollar una imagen de gente próspera, de gente bendecida, de gente que todo lo que hace le sale bien. Trata de arreglarme un poquitico, por favor. El problema de mucha gente es que no están persuadidos de que por ser hijos de Dios ya son bendecidos, ya son prosperados. Una desatención en lo que Dios nos quiere enseñar nos puede mantener sumidos en la escasez. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escúcheme, la prosperidad es el resultado de que alguien te entrenó. ¿Sabe a qué vino nuestro papá Hugo López? A entrenarnos, a que aprendiéramos. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? No a ser entretenidos. La gente busca las iglesias entretenidas, como una iglesia que tenía este logo y aquí en Cali estaba. Ya gracias a Dios cambió eso. La iglesia divertida. Maranata no es una iglesia divertida. Somos una iglesia que aprende, y aprendemos a través de la palabra. Diga, yo aprendo a través de la palabra. Usted puede ver un abogado, llegó a ese nivel y se graduó porque invirtió más de 5 años hasta que se convirtió en abogado. Usted puede ver un médico, se especializó, pero fueron años de aprendizaje, aún de equivocaciones, hasta que aprendió. Estamos en la iglesia para aprender. Necesitamos ser entrenados. Amén. Depende de quién te entrene. Depende de a quién escuches. Mucha gente no se da cuenta que la confianza que le generamos a Dios para que Él nos prospera, nos bendiga, nos dé éxito, está en quién nos entrena, a quién no le sujetamos. Y tengo Biblia, capítulo y versículos para demostrárselo en esta mañana. Ahora, ¿quién entrenó a Timoteo? Lo comenzó entrenando a su abuela, luego pasó a manos de su mamá, y por último pasó a manos del apóstol, que iba a decir Hugo López, no, del apóstol Pablo. ¿Sabe quién llegó a ser Timoteo? El que sucedió al apóstol Pablo, pero fue entrenado por años. Hay mucha gente que no le gusta someterse, o rechazan al predicador, o no les cae bien el pastor que Dios les asignó. Nunca una persona así será próspera. Diga conmigo, no nací aprendido, necesito ser entrenado. Amén. Aleluya. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra nos convierte en gente sabia.
¿Por qué necesitamos la sabiduría? Para administrar lo que la prosperidad nos va a dar. Amén. Necesitamos la sabiduría para potenciar la creatividad que Dios nos pueda dar. Los mejores años están por venir, pero depende de nosotros, no de Dios. Depende de nuestra actitud, depende de nuestro corazón. Aleluya. Y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escúcheme bien, la prosperidad no comienza por darte dinero, es lo último, porque dinero y riqueza son añadiduras. La prosperidad comienza por hacerte salvo, enseñarte para que no vayas al infierno. El infierno está lleno de gente que en vida manejaron riquezas, pero que no se le sometieron a nadie, que no caminaron con un hombre de Dios, que no se le sujetaron a ningún profeta, que era gente difícil con su pastor. Escúcheme bien, Hebreos capítulo 13. Esta semana, antes de que viniera mi padre, fui al centro de Cali y me encontré a un personaje orgulloso porque sabía la palabra. Y lo primero que hizo fue usar la palabra para atacar todo lo que yo decía, hasta que me tocó frenarlo. Él trató, yo fui por un muchacho que lo estoy evangelizando para traerlo a la iglesia, y él se quiso sobrepasar. Fue muy vivo, fue muy listo, tratando de decirle al muchacho que no era necesario ir a ninguna iglesia, que no era necesario congregarse, que bastaba estar en casa. Y yo le dije: tú tienes una apariencia que conoces la palabra, pero eres más ignorante que cualquiera, porque no has leído Hebreos 13:7. Sujetaos a vuestros pastores. Tú no sabes de sujeción. Sería bueno. Y le dije: ¿a dónde vas? ¿Dónde te congregas? Hasta que tuvo que decirme: y el pastor de él es mi amigo. Y le dije: voy a preguntarle a tu pastor por ti. Debe ser una de las personas más difíciles de la iglesia. ¿Sabe que se quedó callado y se tuvo que ir? Tenemos que aprender a vivir persuadidos. Ahora, tú no podrás estar persuadido ni ser persistente de lo que hayas aprendido por la palabra. Y Maranata es una iglesia de palabra. No tenemos excusa. Amén. Ahora, segunda de Crónicas 26. Vamos a leerlo del 1 al 16. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Este Usías fue uno de los reyes más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Alcanzó el éxito muy prematuramente. Alcanzar el éxito prematuramente es un peligro. Por eso Dios va paso a paso con nosotros, quemando etapas. El gran problema de Usías es que llegó un momento donde creyó que ya había llegado, y fue su destrucción. Ahora, lo importante no es cómo estamos comenzando, sino cómo vamos a terminar. Amén. Porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y prósperos en los muchos años que vamos a vivir sobre esta tierra, y que lleguemos al cielo. La meta de Dios no es que seamos ricos en la tierra, sino que seamos ricos en el cielo. Ahora, si aprendemos a ser ricos en el cielo, seremos ricos en la tierra. Si aprendemos a hacer tesoros en el cielo,
tendremos tesoros en la tierra. Ahora, el mayor tesoro, y voy a predicar de esto dentro de 8 días, el mayor tesoro que Dios nos puede entregar para nuestra prosperidad se llama el temor a Dios. Prosperidad sin temor es destrucción. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 17 años de edad. Cuando yo vi la edad de este hombre, 17 años, en este mundial, usted puede ver el actuar de Dios. Los orgullosos, los bocones, fueron humillados por Dios. Y yo no sé quién va a ser el campeón del mundo hoy, pero España tiene muchos bocones, jóvenes que tienen un talento, pero que son inmaduros, que usan la boca para atacar a los demás, para insultar a los demás. Escúcheme, Dios nunca asignará prosperidad a alguien que no sabe controlar su lengua, a alguien que no se ha enseñorado de su orgullo. Aleluya. ¿Y quién cree que va a ser el campeón? Para mí, Argentina. Vamos a ver, yo de pronto me puedo equivocar. El cual tenía 17 años, como que aquí todo el mundo está en contra de Argentina, no hay problema. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Dice, y Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años, diga 52 años, reinó sobre Jerusalén. Tú tienes que descubrir los principios de Dios. Tenemos que aprender a vivir por los principios de la palabra, que nos lleven a reinar por los próximos 52 años. ¿Cómo te estás preparando para los próximos 52 años? El pasado ya no interesa. El pasado está enterrado al fondo del mar del olvido de la sangre de Jesús. Deja de estar recordando lo malo. Sepúltalo, porque ya Dios lo sepultó. Lo importante ahora es el hoy y el mañana. Y en el hoy y mañana están Dios, y están interesados por bendecirte, están interesados por prosperarte, por prepararte, de tu persistencia, de tu determinación. Ahora, el nivel de prosperidad tú lo pones con tu interés por buscar a Dios, con tu interés por orar, con tu interés por congregarte, con tu interés por serle fiel a Dios, con tu interés por no romper los pactos que tienes. Uno de los jugadores más importantes del país, porque no es el único, y no voy a decir el nombre, pero ya todo el mundo sabe, vas a ver. Cuando dañó su matrimonio, cuando dejó a su mujer que tenía una niña, ya todo el mundo sabe, se vino abajo su carrera. Y por más que ha tratado, no ha podido sobresalir. Y por más que trata de ser un referente en su país, no ha podido. O son lesiones, o es mal comportamiento, o sencillamente nadie se lo aguanta. Y aunque tiene dinero, ¿sabe para qué le va a servir el dinero si no se convierte? Para que le hagan un lindo funeral. Esta semana, el miércoles, me tocó ir a donde una persona, y así escueto,
Y ya Dios me dio la orden de comenzar a hacer eso en mi propia iglesia. Esta persona fui y le dije: yo vengo aquí a que me digas cómo quieres que celebre tu funeral. ¿Qué, pastor? Le dije: sí, porque te vengo diciendo por 5 años y tú no haces caso. Y así como Isaías fue donde el rey Usías y le dijo: el rey Ezequías, tienes 24 horas para que arregles tus cosas, porque en 24 horas perderá la vida. En 5 años es la primera vez que me toma en serio. Yo le dije: ¿qué quieres que prediques cuando mueras? Se quedó callado mirándome y salí y me fui. Pastor, le dije: no, resuélvelo tú. Dios no quiere que lleguemos allá. Amén. ¿Cuántos años cree que usted va a vivir? ¿Cómo cree que va a ser su vida? Si Dios no está en la escena de nuestras vidas, habrá fracaso. Nos perseguirá la pobreza. En cualquier momento puede llegar la desgracia. Y sencillamente podemos morir como gente que no logró caminar con Dios. Enoc caminó con Dios 365 años. En ese tiempo aprendió a obedecer, aprendió a conocer a Dios. Como me gusta verlos así callados. Aleluya. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Sabe por qué reinó 52 años? Porque lo ayudó el profeta Zacarías. Su padre murió cuando él tenía 17 años. ¿Sabe quién tomó su lugar? El profeta Zacarías, que era un hombre entendido en los sueños de Dios. Zacarías le enseñó a respetar a Dios. Zacarías le enseñó el temor a Dios. Zacarías lo instruyó para que tuviera éxito. ¿Sabe a qué viene usted a la iglesia? A tener éxito. Estas 2 semanas con mi padre nos corrigieron. Solo a 3 nomás los corrigieron. Estos 2 días fue la corrección más tremenda que mi padre me haya dado. Y le voy a decir algo: la corrección no se vio aquí en el culto, sino cuando estaba con él, al recogerlo al aeropuerto, al llevarlo al hotel, al transportarlo. Mi padre es un hombre que no se guarda nada. Cuando entra en intimidad contigo, no se guarda nada. Y antes de irse me dijo: Caleño, tú eres un pastor de multitudes. Tú eres un hombre que ha sido preparado por Dios para lo grande. Y como es el papá, son los hijos. Vamos a dejar de ser gente difícil. Vamos a dejar de ser gente contenciosa, gente que no se la aguanta a nadie. Si usted vino a esta iglesia, fue a aprender. No tenga esas ínfulas que usted sabe. ¿Y por qué aquí no es como en la iglesia donde yo estaba? Entonces, ¿por qué te fuiste de donde estabas? Estoy buscando una iglesia, y cuando llegas la dañas. Vamos a disponer el corazón a seguir aprendiendo. Amén. Vamos a disponernos para ser preparados. Diga: estoy siendo preparado para cosas grandes. Aleluya. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. Y lo primero que aprendió del profeta Zacarías fue hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Nadie podrá
ser próspero si no aprende a caminar en rectitud. Dios nunca va a prosperar a alguien que no aprende a ser responsable. Ahora, Satanás no tiene ninguna regla para la prosperidad. Yo he visto que la prosperidad que da el diablo dura 10 años. Los traquetos duran 10 años. El diablo le deja disfrutar por 10 años. Los bandidos 10 años. Hacer lo que les dé la gana. Fornicar, adulterar, hacer cosas ilícitas. Pero a los 10 años pagan con el alma. Y Cali es una ciudad donde opera este demonio. Nadie dijo amén. Hoy es el culto de los mudos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ahora, lo interesante es que Usías no aprendió mucho de Amasías su padre. Ahí no nos podemos quedar. A veces nuestros padres naturales no han sido los mejores referentes de nuestra vida. No repitas las maldiciones que acabaron con tu descendencia. No camines con el pecado de tu padre. No uses excusas. ¿Sabe por qué Dios tuvo que levantar a Zacarías? Porque el rey Usías no tenía el mejor ejemplo con su padre Amasías. Pero Zacarías lo preparó para los próximos 52 años. 52 más 17 son 89, ¿verdad? Murió a los 89 años. 79. Ahora, hubo un problema. Zacarías murió prematuramente también. Pero por lo menos lo que aprendió le enseñó a tener una vida larga. Yo le hago una pregunta: ¿hasta cuántos años crees que vas a vivir? Y si usted tiene hijos, entrénelos, enséñelos, prepárelos, edúquelos. No los deje cometer los mismos errores y pecados que ustedes y yo hemos cometido. Hábleles, entrénelos al corazón. Yo aquí tengo este carajito, así dicen los venezolanos, porque este es mitad venezolano, que va a ser entrenado por mi padre Hugo, que va a ser entrenado por mí y por su papá Samuel David. Usted va a ser un hombre de éxito, Señor. Ay, Padre, qué aplauso tan tibio. Esta mañana salía de mi oficina y me encontré a Samuel y me dio un abrazo el niño. Y cuando yo lo abracé, ¿sabe qué percibí? Grandeza de Dios en él. Entrénenlo porque ese niño tiene grandeza. Es un niño muy agradable, muy bello. Y déjelo correr después del culto. Samuel, después del culto corre por donde te dé la gana, ¿listo? O no me vas a tumbar una viejita por ahí. Nuestros hijos fueron dados para la grandeza. Usted llegó aquí para ser próspero, para que Dios y yo los entrenemos para la grandeza. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para absorber, para ver qué se nos va a decir, para ver qué se nos va a demandar. Aleluya. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y mira el versículo que sigue: y persistió. Otra versión dice: tuvo ansias de buscar a Dios. Y persistió en buscar a Dios. Y su persistencia por buscar a Dios hizo que le asignaran al profeta Zacarías. Escúcheme, a
Aprende que somos una generación de relevo. En las Olimpiadas, la famosa carrera de los 800 metros es la carrera de relevos. 800 o 400, no recuerdo bien. Son 4 atletas que reciben, ¿cómo se llama esa cosa? La posta. Y sobre todo el número 4 es el que determina que va a ganar la medalla de oro. Tú estás aquí para correr de tal manera que alcances la bendición de Dios, que Dios te ponga el sello de su prosperidad, que Dios te ayude cada día. Estamos en una carrera, aprendamos a invertir cada día, cada mañana. Buscar a Dios no es perder el tiempo. Buscar a Dios es prepararnos para que Él nos dé lo mejor del cielo y la tierra. Y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, que era entendido en las visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Escúcheme bien, la prosperidad es gradual a la persistencia que tengamos en buscar a Dios. Yo hago una pregunta: ¿qué prosperidad puede alcanzar el que solo viene una vez al mes? ¿O el que ora cada vez que tiene el agua al cuello? Por eso necesitamos la persistencia, porque no siempre estamos de ánimo. Amén. Necesitamos la persistencia para vencer la pereza, para vencer el doble ánimo, para vencer lo que se nos oponga a buscar a Dios. Desde los 17 años fue lo primero que aprendí: persistencia, persistencia para buscar a Dios. ¿Y sabe quién me la dio? El Espíritu Santo. Le va a aterrar lo que le voy a decir. Aún el Espíritu Santo me ayudó a ser persistente cuando yo era todo un impío. Déjelo. Muchas veces, durante casi 2 años, yo llegaba a la iglesia muchas veces borracho. No me dejó ir. Yo llegaba borracho a los cultos, o llegaba amanecido, llegaba prendido. Y muchas veces me hacía en un lugar que cuando yo abriera la boca nadie supiera que olía a tufo. Y durante todo el culto no hacía sino llorar y llorar, porque yo sabía que estaba atrapado en una cárcel. Y por más que lo intentara, siempre hacía la misma cosa. Pero esos 2 años Dios evitó que yo fuera al infierno, hasta que llegó el día que de tajo me cortó el deseo por el licor, el deseo por las rumbas, el deseo por hacer lo malo. Fue de un día para otro. Los procesos no son los mismos en las personas, son diferentes. Pero aquí está. Hay gente que no viene a la iglesia, dice que porque pecó o hizo algo malo. Al contrario, corre a buscar a Dios. Amén. Leamos bien todo el versículo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Él le prosperó. La prosperidad no viene porque tengas un buen trabajo o porque tengas suerte. Mi mamá es una de las que me decía: qué suerte linda tú tienes. Le dije: no, mamá, no es ninguna suerte, es Dios. Tú puedes tener el mejor negocio, los mejores contactos, tener en tu cuenta millones y vivir como alguien que está condenado al infierno.
La persistencia que usó este hombre buscando a Dios. Ahora, cuando Dios vio su persistencia, le asignó como pastor, como profeta, como padre espiritual a Zacarías. Y Zacarías era entendido en las visiones de Dios. ¿Saben quién se convirtió? Usías, en un visionario. Inventó máquinas de guerra, conquistó ciudades, rompió el muro de sus enemigos. A donde iba prosperaba. Levantó un ejército que producía miedo en el mundo. La creatividad que le vino a este hombre fue el resultado de la prosperidad que lo estaba preparando. Amén. Ahora, mucha gente se confía que está yendo a la universidad y que de allí van a salir prósperos. Totalmente equivocados. Es Dios el que nos asegura la prosperidad. Y con Dios hay que caminar pianitos. Con Dios hay que caminar en temor. A Dios hay que respetarlo. Otras versiones dice que Zacarías, y en ese mismo versículo, le enseñó a respetar a Dios. Le enseñó a temer a Dios. Le enseñó a ser excelente. Le enseñó a ser reverente con Dios. Nadie nació aprendido aquí. Así no me digan a mí, no hay problema. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia, el muro de Asdod. Todo muro que sus enemigos le colocaron lo rompió. Diga conmigo: toda limitación que el diablo me haya levantado se rompe en el nombre de Jesús. Escúcheme, la prosperidad es una fuerza espiritual que rompe muros. Toda limitación que el diablo te haya colocado al frente, todo muro que Satanás te haya levantado, la fuerza de la prosperidad y de la bendición de Dios la va a romper en el nombre de Jesús. ¿Y sabe para qué Dios nos prospera? Para que vivamos sin límites. Diga: voy a vivir sin límites. Aleluya. A medida que somos fieles, que somos persistentes, el estancamiento es el resultado que dejamos de crecer o que resistimos la disciplina del Espíritu Santo o que no queremos cambiar. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel murió en el desierto y dio vueltas 40 años? Porque aborrecieron la instrucción de Dios, porque rechazaron a Moisés. Quien les asignó a Moisés fue Dios. Y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. ¿Sabe qué hace la prosperidad? Y de esto lo voy a predicar más adelante. La fuerza de la prosperidad te lleva a edificar. Los mejores negocios, la prosperidad te va a llevar a edificarlos. Tú vas a estar al frente de cosas grandes. Vas a tener la creatividad de Dios para hacer esto. Amén. Voy a leerlo por encimita porque esto es causa de otro mensaje. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Jehurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías. Se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Escúcheme bien, la prosperidad que le vino a Usías lo ayudó a tener fama y a ser conocido, para que fuese un referente, para que otros aprendieran de él.
Hoy en día los influencers, la gran mayoría de ellos no son referentes para la gente, ni para los jóvenes. Hay uno que enseña que la prosperidad que tiene y las riquezas se las dio el diablo a través de un pacto. Hay otro que enseña que los 8,000 millones que se ganan al mes les ha ayudado a ponerse bíceps, nalgas y aumentar 3 centímetros de altura. Hay otros influencers que enseñan cómo no quedar embarazada fornicando. Tú vas a ser un referente para tu familia. Los jóvenes te van a escuchar. ¿Sabe por qué el diablo aborreció a Job? Porque era un referente. Era respetado por toda la ciudad. Era imitado por los jóvenes. Las viudas vivían agradecidas porque él las ayudaba. Todo el mundo quería ser como Job. Y lo que voy a decir, espero que no me lo malinterprete. Messi, yo no sé si se ha convertido, pero Messi se ha vuelto un buen referente. Marido de una sola mujer. Cuando le toman fotos con otras mujeres, él ni las toca, por respeto a su mujer. Papá de unos hijos, ahí está con ellos. Y en el campo, usted lo ve, disciplinado, humilde, hasta que le sacan la piedra. Eso sí, no provoque a Messi porque se endemonia. Pero es un referente. Increíble lo que pasó. Mientras la FIFA mandó $1 millón a los damnificados de Venezuela, Messi comenzó mandando $5 millones cada semana. No sé cuánto lleva ya, creo que 25 millones. Y no solamente eso, ha utilizado su avión para llevar medicinas, para llevar alimentos, para llevar ropa. Él está costeando, ese muchacho solo está costeando médicos especializados en niños. Y no aparece todo lo que hace. Así nos tenemos que convertir nosotros. La prosperidad que tengamos es para enseñarle a los demás de que vale la pena servirle a Dios. ¿Quién nos prosperó? Dios. ¿Y para qué nos prospera? Para ayudar a otros, para bendecir a otros, para calmarle el hambre a otros. Amén. Aleluya. ¿Por dónde voy? En el 8, ¿no? Y le dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Yo hago una pregunta: ¿qué va a pasarte cuando Dios te haga altamente poderoso? Cuando vayas en la calle y la gente te reconozca. Ayer entramos al aeropuerto con mi padre para que él tomara su vuelo, y de repente alguien de la fila, un hombre, salió y lo saludó. Apóstol, qué bueno verlo, está en Cali. Y lo saludó y me dice mi papá: ¿y quién es ese? Le dije: yo no sé. Pastor no es porque yo lo hubiera conocido, o de pronto es un pastor por ahí que está escondido. Mire, lo conocen. Por eso Dios tiene que bregarnos. Por eso Dios tiene que santificarnos. Por eso Dios tiene que ayudarnos, para que no seamos hombres que tengan escándalos, o que ande con una mujer que no es la nuestra. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas
porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Recuerden que de esto le voy a predicar. Porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes. Allá Dios te va a llevar. Vas a tener un ejército de empleados, un ejército que te va a ayudar a ti a que sigas prosperando, para que sigamos ayudando, para que sigamos bendiciendo. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente por la gracia de Dios hasta hacerse poderoso. Dios nos esconde el tiempo necesario cuando todavía no somos un buen testimonio. Dios nos esconde para que no hagamos un reguero. Por eso el tiempo lo pones tú. Y el versículo 16 es la tragedia. De eso también voy a predicar más adelante. Mas cuando ya era fuerte, cuando creyó que había llegado, cuando creyó que se las sabía todas, en este tiempo ya había muerto Zacarías. En este tiempo Usías no aprendió a sostenerse. Escúcheme bien. El profeta que Dios te asigne no va a estar siempre contigo. Hasta que aprendamos a ser maduros, hasta que aprendamos a ser persistentes, hasta que aprendamos a sostenernos. Y el peor error de este hombre, cuando creyó que ya era fuerte, cuando creyó que no necesitaba a nadie, su corazón se enalteció. Ya no estaba Ezequías para caerle encima. La relación que yo tengo con mi padre Hugo es muy especial. Él me trata a mí diferente de todos los pastores de este ministerio. Cada vez que viene a Cali yo tengo que prepararme, porque hay un nuevo nivel de exigencia. Y él no tiene problema en decirme las cosas, o a mí o a la gente. Y no me ofendo. Es más, yo agradezco eso porque sé que no he llegado todavía. Llegaré cuando esté en el cielo. Mientras tanto no voy a estar listo hasta que Cristo venga. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Necesitamos del Espíritu Santo, del profeta, de alguien que nos diga: estás a punto de provocar tu ruina. Estás muy altivo, eres muy arrogante, eres muy grosero, fácilmente te resientes, fácilmente te dañas. La gente que es intocable morirán con lo necesario. ¿Sabe por qué Israel murió en el desierto? En el desierto no les faltó nada, porque el desierto es el nivel donde todo va a estar suplido, pero no hay prosperidad. En Egipto seremos tratados como esclavos, comeremos como esclavos. Por eso cuando el pueblo habló de regresar a Egipto, Dios no los dejó, prefirió que murieran en el desierto, porque en el desierto no les faltó nada,
Pero ir a Canaán era el lugar de la prosperidad, era el lugar de la abundancia, era el lugar donde los esperaban 64 naciones. ¿Se imagina qué hubiera pasado en este tiempo si Israel hubiera conquistado 64 naciones? En las 64 naciones que habían en Canaán es donde ahora se está explotando el petróleo, el gas licuado, es donde hay riquezas. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. No se rebeló contra Usí, contra Zacarías, porque ya había muerto. Pero Zacarías estaba que sacaba la mano de la tumba y lo agarraba del pelo. Cuando yo era niño y yo era una papeleta, todavía me queda algo. Mi mamá me zamarreaba. A veces para no pegarme me zamarreaba. ¡Trin! Y yo, ¿alguna vez usted ha sido zamarreado por Dios? Ay, mira la cantidad de ángeles que hay aquí. Ángeles mentirosos. ¿Alguien aquí ha sido zamarreado? ¿Alguien aquí ha sido azotado por la vara de Dios? La vara es para las espaldas de los necios. ¿Alguien aquí ha sido corregido por Dios? Yo a diario. Y tenemos dos opciones: o caemos sobre la roca o la roca nos cae encima. Si caemos sobre la roca nos va a despedazar, pero si la roca nos cae encima nos vamos a volver polvo. Como dicen los costeños, polvo. ¿Habrá aquí algún costeño? ¿Hay alguno de la costa atlántica? Polvo. Así dicen, ¿verdad? Uy, están todos tímidos. ¿Qué les pasa? Yo pensé que el pastor iba a seguir con la ola que trajo mi padre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sabe de dónde le salió esto de rebelarse contra Jehová su Dios? En este capítulo de este libro no lo dice, pero creo que es en Isaías, donde dice que su mamá, ¿cómo era que llamaba? Jacolías o Jecolías. Jecolías era idólatra, y por ser rey la expuso delante de todo el mundo y la mandó a los calabozos para que no siguiera operando. ¿Sabe que eso estuvo mal hecho de él? Porque era su mamá. Papá y mamá se respetan, papá y mamá se honran. Así sean primos hermanos de Frankenstein, no importa. Hay que respetarlos. Ellos tienen un manto. Ahora, si tu papá y mamá son hijos de Dios, son chéveres, con mayor razón hay que respetarlos, con mayor razón hay que sujetarnos. La rebelión que él mostró con su mamá ahora se le estaba manifestando para rebelarse contra Dios. Yo no tengo licencia para rebelarme contra ninguna autoridad. Los guardas de tránsito son autoridad, así no nos caigan bien. La Policía Nacional, a mí me caían gordos hasta que aprendí a servirles, hasta que aprendí a respetarlos. A mi papá no soy capaz ni de enojármele. Le hablo con respeto. Y hay cosas que me dice que me encrespan, y hay cosas que me dicen que me ofenden. Pero ese es el propósito de Dios, que yo me ofenda. Pero yo entiendo que es para mi bien. ¿Terminamos el culto o qué? ¿O nos vamos? Porque yo no los veo a ustedes como con ganas de que continúe.
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto fue lo peor, lo último, que lo enterró. Escúcheme, ¿sabe cómo murió este hombre leproso? Le dio lepra. ¿Sabe cómo murió? Solo en una habitación, porque el orgullo no lo dejó arrepentirse, el orgullo no lo dejó pedir perdón. Así como se rebeló públicamente, públicamente debió arrepentirse y pedir perdón. Pero como era el rey, ¿cómo crees que van a ser tus últimos días? David, con todo lo que hizo, pero conocía a Dios, ¿sabe cómo murió? Y yo voy a morir así, en buena vejez, rodeado de sus hijos, lleno de honra, lleno de gloria y lleno de riquezas. La mayor debilidad que tenía David eran las mujeres. Con solo ver a Betsabé bañarse desnuda, no aguantó. La trajo, dice que para aconsejarle, y salió durmiendo con ella. Y para quedarse con ella mató a su marido. Antes de morir, murió en paz. ¿Sabe por qué? Porque siendo un anciano, hubo un tiempo de mucho invierno en Israel. Las cobijas no lo calentaban, y él tenía la cobija Tres Tigres, no lo calentaban. Y le trajeron a una mujer hermosa, una doncella divina, hermosa, que dormía desnuda con él para calentarlo. Nunca lo tocó, nunca la tocó. Y no es porque no tuviera ganas o no pudiera, no, había muerto a la fornicación, había muerto a las pasiones y a los deseos. Luego, uno de sus hijos, Adonías, intentó quedarse con esa mujer y le costó la vida. Pero eso es tema para otro mensaje. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quiere que le diga? Perdió el respeto por la casa de Dios. Yo espero que usted, cuando Dios comience a bendecirlo y prosperarlo, y usted aparezca en un tremendo carro, no vaya a ser de los que se enojan en el parqueadero. Hermano, lo puede correr aquí o lo puede poner allá. ¿Y por qué allá? Lo pone allá. Cuando yo voy a la iglesia en Medellín o a cualquier otra iglesia, o voy a tu casa, soy la persona más respetuosa. Para entrar al baño te pido permiso. Donde los sugieres me digan, en Medellín, en Bogotá, pastor, hay que hacerse aquí, yo me hago. A mí no me gusta sentarme adelante, pero en Medellín el pastor Avelino Viadín siempre me dice, pastor, vos vas allá. No, senta otro allá, no, ese es tu lugar. Y no me gusta, pero hago caso. Esperemos que no se nos suba el pavo y haya que presentarlo. Y ahora el multimillonario que trae un traje de 10 millones de pesos. Y cuando recogemos las ovejas, y ahora el que va a dar 800 millones de diezmos, y usted sale. No. Vamos a aprender a ser humildes. Vamos a dejar tanto avisaje. Vamos a ser entrenados. Yo renuncio a ser malcriado. En Israel se decía, yo renuncio a ser un hijo pestilente. Aleluya. Y si Dios le bendice con un buen reloj, deje esa cosa. O si se hizo una cirugía, ¿cómo, cara?
o entró en el carro, no le puede caer ni una hoja. Ahora yo quiero decirle, si usted lo cuadra aquí en los árboles, hay unos pajaritos ahí que cuando ven un carro como que se les afloja la colita. Nos dio por dejar el carro que nos prestaron para transportar a mi padre acá, y ¿cómo eran esos animales? Los murciélagos jugaron al tiro al blanco. Tocó que llegara a la casa donde fuimos a comer a limpiarlo. Allá lo limpiaron, ¿verdad? ¿Estamos listos? Voy a terminar temprano porque veo que ya están ahí. Número 1, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios, persistentes para venir a los cultos de oración, persistentes para abrir una casa de oración, persistentes para servir a Dios, persistentes para diezmar y ofrendar, persistentes para tener un lugar, un altar de oración en la casa. El único que nos puede ayudar a ser persistentes es el amado Espíritu Santo. Ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me enseñe a ser entendido en la visión para conquistarle y para prosperar. A eso llegaste a esta iglesia, a ser entendido en la visión de Dios, a que entiendas tu propósito, tu destino, y que lo conquistes. Número 2, Espíritu Santo, enséñame a ser persistente para procurar, esforzarme para ser diligente y constante para alcanzar a Dios. A Dios hay que alcanzarlo con diligencia, con constancia, con perseverancia. Hay días donde se nos esconde, hay días donde Él no responde. No importa, seguimos buscándolo a la misma hora, en el mismo lugar, sin importar cómo nos estemos sintiendo. Y ser dirigidos por un profeta para que nos instruya en el temor a Dios para prosperar. Hay de la iglesia que no está instruyéndolos en el temor a Dios. Hay del que prospera y no tiene ni idea de cómo se escribe temor a Dios. El temor a Dios hay que arraigarlo. Zacarías 26:5, la versión castellana, procuró buscar a Dios durante los días de Zacarías, que lo instruía en el temor a Dios. Y mientras buscó a Yahvé, Dios le hizo prosperar. El temor a Dios lo mantuvo en el trono más de 50 años. Sin el temor a Dios podemos morir prematuramente. Número 3, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para honrarlo, para aprender a honrar a Dios, para no provocarlo a la ira contra mí y así prosperar. El temor a Dios nos ayuda a no provocarlo, a no caer en los juicios. El temor a Dios nos ayuda para honrarlo. Salmo 2, 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sabe? Una vez el apóstol Naúm Rosario en un restaurante en Panamá nos dijo: Dios es un poquito peligroso. Y el peligro es porque ni somos conscientes que Él está enojado. ¿Alguna vez usted ha sido consciente de que Él está enojado? Yo lo sé. Y yo no voy a caer en esa trampa. Yo lo que hago es arrepentirme, pedir perdón.
Ahora, si a usted le gustan los juicios de Dios, que le caigan rayos y centellas, eso a usted. Esto es, mire este detalle tan interesante. El lugar secreto de Moisés era el monte Horeb. Y cada vez que Moisés subía allá, caían rayos y centellas. Y habían truenos y había oscuridad. Y Moisés siempre bajaba vivo. O sea, la mayor habilidad de Moisés era bajar vivo, porque al comienzo le esperaban rayos y centellas. La mayor habilidad fue que aprendió a estar vivo. Que el diablo te amenace, pero que sea Dios. Con Dios hay que andar pianito, con temor a Dios. El recibimiento de Moisés en Horeb eran rayos. ¿Sabe por qué Dios no lo dejó entrar a Canaán? Por sus arrebatos de ira. Moisés llegó a un nivel de tanta exigencia en Dios que Dios no lo toleraba sus pataletas. Aquí alguien le da las pataletas. Bravucones. Matamos y comemos del muerto. Ay, ay, ay. Caemos en las manos de Dios. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Número 7, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para que traspase los deleites de mi carne y me llene de espanto en tus juicios, y así poder prosperar. El temor a Dios traspasa tu carne para que no peques con los deleites, para que te alejes del mundo, para que no forniques, para que no adulteres, para que no te vuelvas pornógrafo, para que venzas la masturbación. Salmo 119. Salmo 119, 120, la versión oro. Traspasa con su santo temor mis carnes, pues tus juicios me han llenado de espanto. Que el temor a Dios traspase mi carne, que no me deje pecar. Una vez una mamá hace muchos años vino a decirme, después de un culto, hace 15 años o 16 o 17, en Maranata. Estamos en Imbanaco. Pastor, usted puede orar por mi hijo. El hijo tenía 20 años. Bueno, ¿y por qué oramos? Es que él se ha descarriado y no quiere volver a la iglesia. Y me confesó que cuando trata de fornicar con la novia, no funciona. Y me dijo, ¿y se lo traigo? A mí me voló la mente y yo le dije, ¿cómo así, hija? ¿Usted quiere qué? ¿Para qué me lo va a traer? ¿Para que yo lo unja o qué? Y yo le dije, ahora sí es cierto que no le va a funcionar. Y ella salió de ahí iracunda conmigo. Y yo levanté mi mano y dije, Señor, que no le funcione Pepe, para que no fornique ni se vaya al infierno. Yo no podía creer que una mamá me estuviera pidiendo oración por eso. Y una vez que él volvió a la iglesia, yo le conté y se puso rojito y comenzó a sudar. Mi mamá hizo eso, le dije sí. Y yo hago esa misma oración por estos jóvenes. No les va a funcionar, para que no forniquen. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, aquel que es, y ha de venir. Él es el alfa,
Número 8, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para que se enclave firmemente en mi corazón y así poder prosperar. Diga: Espíritu de Dios, enclava el temor a Dios firmemente en mi corazón, que mi corazón me reprenda para no pecar, y si he pecado, para que me arrepienta. A la gente que le cuesta pedir perdón es porque no conocen el temor a Dios y menos sus consecuencias. Salmo 119, 120, la versión Huneman: enclava con tu temor mis carnes, pues de tus juicios he temido. Número 10, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para morar seguro y sin miedo de la desdicha y así prosperar. El temor a Dios te lleva a vivir tranquilo, a estar seguro. Plaga no tocará tu morada, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. No habrán desdichas, no habrá muerte prematura. Aprendamos a vivir en el temor a Dios. Cuando Dios te comienza a prosperar, nada ni nadie te podrá hacer frente. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Proverbios 1:33, la versión castellana: pero quien me escucha morará seguro, vivirá tranquilo, sin miedo a la desdicha. Número 13, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta para que me instruya en el temor a Dios, para que mi corazón aborrezca la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, y así poder prosperar. El temor a Dios provoca en tu corazón que aborrezcas estas 4 cosas: el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. 5 cosas. Sin el temor a Dios, todo eso será un deleite para la carne. Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Número 14, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para que mi corazón odie el mal y odie también la boca torcida. La boca torcida es la que le gusta bochinchear, la que le gusta murmurar, la que vive del mal ajeno, de la que se deleita en hacerle daño a otros. Habla mal, pero nunca lo sostiene delante de la gente. Diga: yo renuncio a tener una boca torcida. Hace unos días atrás sacaron unos vasos que cuando se paran se están inclinados. Y una vez me sirvieron en un vaso de eso y yo era: ¿cómo tomo en ese vaso? Yo renuncio a tener una boca torcida. Mi boca fue creada para bendecir, para hablar la palabra. Corte los bochinches. Usted quiere alejar a los bochinchosos, dígales: así voy a llamar a la persona que usted me está hablando mal. Hasta ahí llega el bochinche. Como dice la canción de salsa: la pelea y el bochinche no me hace falta. Creo que ese es del Gran Combo, ¿no? La pelea y el bochinche no me hace falta. ¿Cómo es, negro? ¿Cómo es? Ay, aquí vienen darse las que no han escuchado salsa. Ay, hipocresía evangélica.
¿Sí ve? Número 18, Espíritu Santo. Y termino. Recuerde que termino 3 veces. Ayúdame a ser persistente, esa es la primera, para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para que sea un manantial de vida y me aparte de los lazos de la muerte y así prosperar. Escúcheme, Satanás, entramos en el radar del diablo cuando prosperamos, pero ¿sabe qué lo neutraliza a él? El temor a Dios. El temor a Dios no permite que lazos de muerte nos hagan morir prematuramente. Aleluya. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Termino, el segundo terminada. 22, Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta que me instruya en el temor a Dios, para que obedezca y pueda dormir tranquilo y así prosperar. Escúcheme, la obediencia rompe el insomnio. La obediencia echa fuera ese demonio. Y le voy a confesar algo. Cada vez que sufro de insomnio es porque no me he arrepentido. A mí no, tranquilo. Eso solamente me pasa a mí. De pronto usted será otra cosa. Pero ese demonio aparece cuando me las he pasado de vivo. Cuando hice el reguero y no pedí perdón. Tengo unas noches terribles. Se me aparecen cuantos demonios hay, no hay. Entonces, para yo poder dormir tranquilo, obedezco, me arrepiento, pido perdón. Bueno, a usted de pronto no le pasa, pero yo sí he tenido que bregar con esto. Oiga, yo pensé verlos más eufóricos. Ah, ya sé, es el frío, ¿cierto? Apaguen todos los aires. Y termino 28. Ya el tercer terminada. Ahí sí voy a terminar. Número 28. Espíritu Santo, ayúdame a ser persistente para buscar a Dios y ser dirigido por un profeta para que me enseñe a respetar a Dios. Necesitamos aprender a respetar a Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo mide. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él la sabe toda. Conoce nuestras intenciones, conoce todo lo que estamos pensando. A Él hay que respetarlo. El día que aprendamos a respetarlo, comenzaremos a prosperar. Segunda de Crónicas 26:5, la versión LBLA. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. A ver, no, ese no es el texto, perdón. Segunda de Crónicas 26:5, la versión Dios habla hoy, perdón. Procuró recurrir a Dios mientras vivía Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Una de las cosas que más le agradezco a mi mamá, no a mi papá, porque él era una guayabita, pero a mi mamá, toda una sargento. Los ancianos se respetan, las mujeres se respetan. Cuando llegaba visita a la casa, nosotros teníamos un perrito que se llamaba Whisky. Así se llamaba, Whisky. Una chandita ahí, que nos duró 13 años. Y cuando llegaban visitas, mi mamá con ojo fulminante nos miraba, porque a Whisky a mí nos gustaba quedarnos a ver qué iban a hablar. Y ella volteaba a mirar, y ya nos había dicho antes, los perros y los niños se salen de las visitas. Entonces yo agarraba a Whisky, hermano, nos tocó irnos antes de que nos casquen. ¿Por qué tenemos esta generación malcriada que daña la ciudad, que respeta a los... En Medellín
un tipo, por robársele el bolso a una señora de 80 años, la dejó en coma y la arrastró más de 5 metros. La señora no se murió, gracias a Dios, logró sobrevivir. Aquí en Cali pasó, en los tiempos de la toma guerrillera o estallido social. Una señora cristiana salió de la iglesia de una vigilia, 82 años, 3 infames de esos, de la primera línea, y dije infames, le quitaron la bolsa, la Biblia, y le pegaron un cachazo. Fue llevada a la clínica de los remedios, casi muere. ¿Sabe de quién era esa mamá? Era la mamá del jefe de todas las oficinas de la Unión de República de Israel y de esa zona. 10 oficinas vengaron a esa señora. Los muertos de la primera línea no fue la autoridad, fueron ellos. Y luego aparecieron diciendo: hacemos un tratado de paz, porque aquí ya no queremos hacerle mal. No, es que los estaban matando. ¿Cómo se les ocurre hacerle eso a una señora de 82 años? Vamos a ser respetuosos. Vamos a respetar a los niños. Hay que respetar a los niños. Si no son sus hijos, ¿usted qué hace regañándolos? No seamos atrevidos. Si un niño hace algo malo, llame a papá y a mamá. En mi casa ningún tío, ni los abuelos, nadie disciplinaban a los hijos. A mis hijos los disciplinábamos o mi esposa o yo. A ese carajito de mi nieto, yo no lo voy a tocar, yo voy a malcriar, pero ya que la mamá bregue con él. Allá está ese man. Para eso son los abuelos, ¿no? Para malcriar a los nietos. Gloria a Dios. Bien. Y mientras este hombre aprendió a respetar a Dios, Dios le prosperó. El canal de la prosperidad aparece cuando aprendamos a respetar. Usted nunca respetará a Dios si no aprende a respetar a sus semejantes. Si vamos a un restaurante, respetemos a los que nos atienden. A veces nos van a tratar mal, ningún problema, no les deje propina. A mí cuando no me atiende bien o me respetan, oiga, y luego aparecen así con cara de lavados, es que autoriza la propina. No, usted me trató muy mal, usted no me atendió bien, no le dejo la propina. De pronto al que me trajo la gaseosa le doy algo, pero vamos a ser respetuosos. Amén. Colóquese de pie, ya terminé. Seamos respetuosos con los servidores de la iglesia, por favor. Amén. Aprendamos a amar la casa de Dios. ¿Alguien aprendió algo? ¿Alguien fue bendecido? Diga: voy a prosperar, voy a aprender. El temor a Dios se me va a enclavar en el corazón. Hay otro término: empabullonar. Un momentico antes de que oremos, que se me escapó ese Padre, ¿dónde es que está empabullonar? Ay, Padre, ya no lo encuentro. Señor, ayúdame a encontrarlo, Espíritu Santo. Luego lo encuentro y se los comparto. El temor a Dios hace que nuestro corazón sobreabunde en esperanza. Empabullonar, creo que se llama esa palabra así. Mis amados, nos llegó el tiempo de la prosperidad. Usted va a prosperar en su matrimonio, va a prosperar como empleado, va a prosperar en la casa, va a prosperar donde usted vaya, va a ser una tremenda bendición. Levante sus manos, por favor, y diga: Padre, hoy damos gracias por esta palabra y oramos para que tú nos instruyas en el temor a Dios. Ayúdanos a estar preparados y listos para todo lo que vas a hacer con nosotros. Amado Espíritu de Dios,
renunciamos a ser malcriados y ahora tenemos una clara disposición para madurar, para ir a un nuevo nivel de la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. De un aplauso al Señor, aleluya. Vamos a preparar las ofrendas y los diezmos. Escúcheme bien, el temor a Dios también nos ayuda para no robarle a Dios. Amén. Vamos a preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y nuestras semillas. Amén. Si usted necesita un sobre, pídalo ahí, por favor. Si usted necesita el datáfono, aquí está Claudia Liliana, datáfono de Valencia, Ospina. Si alguien va a hacer una transferencia virtual, ahí están las cuentas. Y si la hace, me envía el vouchercito, por favor. Nunca se venga a la casa de Dios con las manos vacías. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Diga: Padre, somos generosos porque somos prósperos. No nos da miedo repartir, distribuir y financiar el reino de Dios. Por eso en mi casa siempre habrá pan, siempre habrá abundancia.